Hola, soy Sune. Empecé en 2009 en el podcasting como un juego y ahora en 2026 vivo de ayudar a otros a tener y mejorar su podcast. Puedes ver mis trabajos y mis clientes en nacionpodcast.com y contratar mis servicios de gestión, consultoría, producción y edición en sunepod.com. Y si ya tienes un podcast que funciona, escribe de mi parte a AudioShoppers, una empresa que gestiona anuncios para podcast, y les dices que has escuchado la promo en el podcast de Sune. Y si gracias a esto te consigo un anunciante para tu podcast, de nada. Ahora disfruta de Quiero Ser Podcaster. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo. Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Este 4 de julio, en Lowe's, ahorra hasta 45% en electrodomésticos selectos. Además, ahorra $80 en una parrilla a gas Selecta Char-Broil Performance Series, ahora $299. Nuestra mejor selección está aquí en Lowe's. Lowe's, nosotros ayudamos, tú ahorras. Válido hasta 7/8. Hasta agotar existencia. Selección varía por lugar. Detalles en Lowe's.com. Visita tu Lowe's más cercano en Russell Branch Parkway Southeast en Leesburg. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast. Vamos a conocer mejor el mundo del podcasting en Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Hola, muy buenas, bienvenidos al especial Estado del Podcasting de 2008. Como ya sabéis, llevo ya unos cuantos años en verano haciendo un especial en el que pido audios a personas que yo creo que actualmente tienen mucho que decir sobre el estado del podcasting y los coloco en un mismo audio de manera consecutiva en la que ellos pueden escuchar los audios anteriores y, si quieren, seguir la estela de los comentarios, responder o decir la suya. Una especie de telefonillo roto, algo así. Este año no me pilláis en la playa, este año me pilláis organizando mi nuevo estudio de podcasting que me he mudado, así que vamos a hacerlo directamente en un estudio, en una oficina. Vamos a pasar a los audios de las personas con las que contamos en este episodio, en las que luego voy a comentar y al final daré mi veredicto, mi resumen, mi propia opinión del estado del podcasting, que este año es muy interesante. Tenemos de invitados a Molo Cebrián, Alex Fidalgo, Carvala, Elia Camacho, Lucía Barrategui, Cristina Mitre y Elena Merino. Espero que este audio os guste y os haga reflexionar. Podéis recomendarlo, podéis compartirlo, podéis escribirnos a cualquiera de nosotros y seguir el debate allá donde queráis. Podéis dejar vuestras opiniones. Y si os veis con la imperiosa necesidad de enviarme un audio, podéis, y lo pondremos en siguientes episodios. Ya sabéis mis métodos de contacto y si no, me buscáis y os los digo. Hay muchas maneras de enviarme audios. Así que, muchas gracias. Pasamos al estado del podcasting 2018. Empieza Molo Cebrián.
Hola, te saluda Molo Cebrián del podcast Entiende tu mente y bueno, voy a contarte lo que me ha pedido Sune que cuente, que me ha escrito y me ha dicho, oye, ¿puedes hacer un balance del estado del podcasting en España? Y luego me ponía, pero bueno, contando un poquito tu experiencia. Así que bueno, te voy a contar un poco la experiencia que hemos tenido con Entiende tu mente en este año y pico de vida que llevamos y cómo lo relaciono con el estado del podcasting actualmente en nuestro país. Voy a ser breve, que sé que luego hay más gente en este hilo. Por mi parte, yo creo que el secreto de Entiende tu mente es que es un contenido hecho con pasión. Y es lo que tenemos en el mundo del podcasting. Es decir, es un contenido que hacemos porque nos apetece, porque nos gusta hablar de estos temas que hablamos y comentamos. Y le ponemos toda la pasión del mundo. Y oye, si además es un espacio en el que podemos innovar, podemos jugar, podemos hacer cosas diferentes, pues mil sobrejuelas. Nosotros hacemos un contenido que es muy cercano, que es una conversación muy de tú a tú, pero también hacemos unos espacios que se llaman Apuntes de Psicología desde hace un par de meses, donde jugamos a hacer auténticos storytellings, ¿no? Así que bueno, que eso es lo que hacemos, jugar, pero sobre todo hablar desde la pasión, desde el corazón, contenidos que nos encanta comentar. Y eso al final el oyente, que no es tonto, se da cuenta de ello, Y nos encanta que además tengamos mucho feedback y hayamos tenido mucho éxito. Pero lo dicho, al final el secreto es el contenido. Un contenido hecho con mucha pasión. Y eso es lo que noto en compañeros que han sacado podcast también en el último año. Mira, el más reciente, por ejemplo, de los que he escuchado es el que ha sacado Conda, de las 3 muertes de mi padre. Me parece súper bien hecho y te metes en la historia y desconectas, que es algo fundamental, ¿no? También tengo a mi amigo Alex Fidalgo, que lleva también más o menos un año con su podcast y hace unas entrevistas 10, entrevistas que seguramente no escucharías en la radio, en la FM, muy cercanas, muy de tú a tú, sin artificios, con todo contado, ¿no? Lo que pasa delante del micro y detrás, ¿no? Y a mí eso me encanta. Así que al final es una entrevista efectiva porque conoces al entrevistado como nunca le has conocido, ¿no? Con mucha verdad. Conclusión, ¿vale? Para no enrollarme más, que lo estoy consiguiendo y eso que no quería enrollarme. Que al final lo más importante es el contenido. Todo lo demás va llegando. O sea, el tema de la monetización, si tienes un buen contenido y una comunidad de gente que le interesa de lo que hablas, vas a poder vivir de tu podcast. Pero lo principal, lo fundamental, cuida el contenido. Hay muchas personas que entran en el mundo del podcasting y que tienen como referencia a lo mejor a grandes presentadores del mundo de la radio y se olvidan de una cosa, de que el mensaje es lo principal, el contenido es lo principal. Una buena voz, un buen micrófono, etc., está al servicio del mensaje. Tiene que haber un mínimo de calidad, eso es obvio. Pero superado ese mínimo, lo importante es el contenido. Así que, bueno, pues aquellos que están apostando por el contenido, para mí lo están haciendo de 10. Y a medida que poco a poco vayan llegando más amigos al mundo del podcasting y lo vayan probando, se van a enamorar y van a hacer que esto crezca. Así que conclusión, viva el contenido, viva los buenos contenidos y a seguir por ese camino que es por el que yo veo que está avanzando a pasos agigantados el podcasting en nuestro país. Un abrazo, Sune, y a seguir con buenos contenidos. Bueno, primero, muchísimas gracias, Molo. Ya sabes que soy muy fan tuyo. Te lo dije en persona, es una de las veces, muy pocas veces me ha pasado el estar delante de un podcaster, escuchar su voz y emocionarme. O sea, mira que tengo años de podcast, mira que he visto yo gente haciendo podcast que luego he conocido en persona, que conozco muchísimos podcasters. Pero yo qué sé qué me pasó con Molo. En el anterior evento que hicimos en Granollers de Podcast In and Out, que lo tenía ahí y estaba yo con un fanboyismo que no me aguantábamos, ganas de abrazarlo y de besarlo. Así que para mí es un súper placer que Molo haya aceptado entrar en este estado del podcasting 2018, en esta cadena de audios. Además, con una opinión muy interesante y con mucho valor que sabía que aportaría, seguro. Nos ha hablado del contenido con pasión. Es una de las cosas que siempre hemos defendido los podcasters, que los podcasts con P de pasión, y vemos que Molo pues aporta mucha pasión en su podcast de Entiende tu mente. Además está llevado por otros 2 profesionales del tema y juntos hacen ahí un popurrí, una selección de pasión con cada uno en su especialidad,
que hace que sea una delicia escuchar el podcast de Entiende tu mente. También nos comenta que gracias al podcast, ¿no? Que el podcast te da mucho para innovar y hacer cosas diferentes. Y no le falta razón. La verdad es que esto ya nos lo dijo en un anterior estado del podcasting Víctor de No es Asunto Vuestro, que nos decía algo así como: se os tiene que ir la olla, se nos tiene que ir la olla con el podcasting, que era la versión de decir que podemos innovar y hacer cosas diferentes. Y estoy de acuerdo, aunque tampoco veo mal el copiar estructuras ya similares en radio que funcionan, porque yo soy más partidario del está todo inventado y solamente tenemos que referenciarnos y hacer un popurrí y hacernos las cosas nuestras. Para mí es más importante hacerse algo suyo propio, aunque se parezca muchísimo a algo que ya existe, que el buscar la innovación, porque la innovación es arriesgada. Es arriesgada, es interesante. No sabría decir la estadística, me la voy a inventar, pero 1 de cada 10 innovaciones puede triunfar y ser un pelotazo y ser algo súper original, pero ¿cuántas innovaciones se quedan en el camino? Así que, bueno, dejaremos el consejo de Molo, ¿no? Innovar y hacer cosas diferentes, pero yo lo respeto, pero no sé si lo comparto. También nos habla de un contenido, que ellos hacen un contenido cercano, un storytelling, y que es uno de los secretos del podcasting, vuelve a reincidir en que es el contenido. Tenemos el contenido y pasión, ¿no? Contenido con pasión, yo creo que resume mucho lo que nos quiere decir Molo y estoy muy de acuerdo. Nos recomienda alguno de los podcasts que está escuchando, como el de Alex Fidalgo, que lo escucharemos después de mi intervención. Y también podcast de Cuonda, como es Las 3 muertes de mi padre, en la que un muchacho explica un caso que le pasó con su padre y la banda terrorista de ETA, que está también francamente interesante. Es un relato periodístico muy a tener en cuenta, que también se ha metido en el tema del podcasting, el hacer documentos, ¿no? Especie de documentales en formato podcast. Nos finalizaba su intervención Molo con la esperanza de poder vivir de su podcast o del podcasting, siempre con el objetivo de un contenido bueno, ¿no? Con la base de que el contenido es la base y el contenido es lo importante y que es lo que hay que proporcionar al oyente. Así que si tenemos contenido con pasión y contenido bueno, pues será mucho más fácil el poder vivir de tu podcast. Fijaos que no se habla de monetización, no se añade la palabra monetización, no. Ya se habla, y van a haber más audios que lo van a decir en este episodio, de vivir del podcast. Antes de pasar al siguiente audio, quiero recomendaros un podcast nuevo que ha salido justo el día que estoy grabando 24 de julio de 2018, también llevado por Molo Cebrián, que me llama muchísimo la atención, y solo por eso, o sea, ya tenía ganas de traerlo a Nación Podcaster, pero va a volver en persona seguro, porque la verdad es que me parece algo inaudito, y es que hay un podcast producido por Spotify, en la que el presentador es nuestro amigo Molo Cebrián. El podcast se llama Uno a la Semana y puedes escucharlo solamente en Spotify. Es un podcast de música en el cual no suena música. Y me ha parecido una premisa increíble. Y sobre todo que esté detrás con el soporte de Spotify. Me parece otro pasito más, ¿no? Que estamos dando este año 2008. Este año 2008 se están dando muchos pasos. Y quien está dando muchos pasos de gigante, es nuestro amigo Alex Fidalgo. Me vais a disculpar que no estoy diciendo un poco el palmarés que tiene los invitados de hoy, pero es que yo creo que poco a poco los voy a ir trayendo uno a uno y vais a ver que tiene una carrera a sus espaldas que una vez que se han metido al podcasting ya tenían pues mucho recorrido. Entonces se meten, hacen su programa y Alex Fidalgo es un ejemplo de ello. Vamos a escucharlo y luego vamos a ver qué es lo que ha dicho. Hola, ¿qué tal? Te saluda Alex Fidalgo del podcast Lo que tú digas. Sune me ha pedido que hable aquí del estado del podcasting y para que supiese por dónde van los tiros de lo que quiere, me ha mandado el audio de un tío que mola mucho y se llama Molo. Se llama Manuel, pero se le conoce como Molo, imagino que porque mola. Bueno, en su audio Molo, en el audio que grabó, que es el anterior a este, habla de su visión del podcasting en este país a partir de su experiencia. Yo voy a hacer exactamente lo mismo, porque no tengo personalidad.
Lo que sí tengo es la voz bastante más fea, como estaréis comprobando. Bueno, dejando a un lado los prolegómenos y empezando por lo que me toca de cerca, Lo que tú digas cumplió hace 2 semanas 1 año, el 6 de junio concretamente, y es mi podcast, mío y solo mío, y me ha hecho inmensamente feliz. Y lo de mío y solo mío no lo digo por decir, es que eso es lo más bonito, yo creo, de esto del podcasting. Yo llevo casi 1 década dando tumbos, dicho mal y pronto, en la radio nacional. He estado en Onda Cero, en La Parroquia No Son Horas, La Rosa de los Vientos. He estado en Radio 4G con José Antonio Avellán, en La Jungla y en varios programas más. Aquí en Galicia también he trabajado en la radio. Digo, aquí en Galicia, bueno, pues no sé si se me percibe por el acento, pero soy gallego. En todos los sitios en los que he estado he disfrutado mucho y he aprendido mucho más. Pero nunca tuve nada completamente mío. Nunca hice nada cuyo éxito o fracaso dependiese solamente de mí. Y ahora sí, ahora hago un programa que me llena, en el que los fallos y los aciertos son míos, y en el que cada episodio es una charla con alguien a quien yo estaba deseando escuchar. De hecho, es el eslogan de Lo que tú digas, gente que merece la pena escuchar. Hago el programa que como oyente anhelaba, es decir, lo que yo hago es lo que yo estaba esperando como oyente, y eso es muy grande. Poder hacer eso es muy grande, poder llevar a la realidad algo que tú tienes en tu cabeza. Y todo lo hago con una grabadora y 2 micrófonos, parece mentira, parece mentira, o sea, es una grabadora y 2 micrófonos, ya está, es lo único que necesito, bueno, y un ordenador y ya está. Y eso también es lo bonito de este asunto. He trabajado en los estudios de radio más futuristas y mejor equipados que os podáis imaginar, con aparatos y lucecitas por todas partes, como la cabina del piloto de un avión. Y al final, lo que más me llena, lo hago con 2 micrófonos y una grabadora, repito, y todo ha debido de costarme pues 500 euros a lo sumo, que para lo que me está dando no es nada. Y eso es, amigos, lo maravilloso de ser podcaster. Pero aunque no fuese podcaster, los podcasts me seguirían dando la vida. ¿Os habéis dado cuenta del nivel del podcasting que hay en España? Todopoderosos para los cinéfilos y amantes de la cultura en general. Entiende tu mente para los apasionados de la psicología como yo. Histocast para los locos de la historia y la gente ávida de aprender y ávida de sabiduría. La escóbula de la brújula para los fans del misterio y las leyendas. Tenemos un nivelazo. Y esto no para de crecer, además. Luego tenemos a gente como Sune, como mi amigo Fran Izuzquiza, como Luismi Pedrero, los organizadores de las JPod. Gente que curra un montón para que esto llegue más lejos y a más gente y para darle voz a los podcasts que van saliendo y van destacando. Ahora soñemos en que todos los que nos dejamos la piel en esto del podcasting podamos vivir algún día de ello. Porque puedes creerme si te digo que si escuchas, tú que me estás oyendo ahora, escuchas un podcast que te gusta, créeme, detrás hay un currazo que ni te lo imaginas. Y seguramente más dinero invertido que ganado. Y eso tiene que cambiar en algún momento. Pero bueno, por ahora lo que nos toca es disfrutar del podcast, de hacerlos y de escucharlos. Un abrazo, Sune, gracias por la oportunidad de soltar esta chapa, esta perorata, y gracias también por tu labor. Bueno, muchas gracias, Alex, gracias a ti. Nos ha destacado a muchas personas del podcasting como Sune, Izuzquiza, etcétera, pero yo quiero añadir más, ¿no? Quiero añadir personas como Jorge de Por qué Podcast o Quique Silva en su día, que son personas que aportan muchísimo al podcasting por amor al arte. Están haciendo muchos eventos, están haciendo muchas cosas, muchas iniciativas tan pequeñitas, pero a la vez tan grandes, como es un hilo de Jorge en Twitter de recomendaciones de podcast que van ya 360 recomendaciones de podcast. Simplemente, si tú le das a favorito, él añade ese número de recomendación, y fijaos cómo con algo tan sencillo se puede hacer algo tan grande. Imaginaos si todas las asociaciones dedicadas al podcasting hicieran cositas sencillas sin parar, la de cosas que tendríamos. Y Jorge
Jorge vemos que su máquina está haciendo muchas cosas, organiza unas Pod Night en Madrid fantásticas con directos cada mes, súper organizado, que envidio sobremanera y quiero hacerlo en Barcelona. Además de su podcast, ¿por qué podcast? Así que uno a Jorge, a las personas como Fran Izuzquiza, como yo, como Quique Silva, que estamos desde hace mucho tiempo. Bueno, Izuzquiza hace poco, pero ha entrado fuerte. Mucho tiempo haciendo esto, que el podcasting funcione a varios niveles y con pasión, con mucha pasión por el medio en sí. Retomamos, que me he desviado un poquito, lo que nos ha dicho Alex Fidalgo. Una de las cosas que ha destacado es que le parece muy importante que el podcast, que su podcast sea suyo, que él sea jefe, que sea responsable de lo bueno y de lo malo. Y la verdad es que sí, es algo que eso no se puede explicar hasta que lo tienes. Algo de decir, esto es mío, voy a llevarlo por donde yo quiera y voy a hacer los cambios necesarios. Y si ahora quiero cambiarlo, lo cambio y todo va a ser responsabilidad mía. Porque yo creo fielmente que el podcast es una extensión de nosotros mismos. Y por eso cada podcast, aunque sean de temáticas idénticas, cada podcast es igual. Porque al final lo que hace es coger la personalidad de cada una de las personas que lo llevan o de la persona que lo dirige y organiza. Alex Fidalgo nos decía que es lo que a él más le ha gustado es poder llevar a la realidad un programa que él esperaba escuchar. Y es que yo creo que esta premisa es una de las claves en el podcasting. ¿Cuántos podcasts, posiblemente tú que estés oyendo esto y tengas un podcast, empezaste así, diciendo, no existe un podcast de tal cosa porque me interesa mucho el tema, yo sé mucho del tema y no hay podcast de esta temática? Y luego te das cuenta que dices, pues voy a hacerlo yo, puedo hacerlo yo y puedo hacerlo a mi estilo. Y a partir de aquí generaré esa comunidad que hablará conmigo de este tema. Así que yo os invito, si tenéis esa inquietud, a hacer ese podcast dedicado a la temática que os gustaría escuchar, ¿no? Ese podcast que os gustaría escuchar, podéis crearlo vosotros. Ahí está, ahí tenéis los medios, ahí tenéis internet, ahí tenéis los micrófonos. Mira, Alex Fidalgo nos decía, él solamente utiliza una grabadora y 2 micros. Es que no hace falta ni conexión a internet. O sea, al menos que hagas entrevista por Skype. Pero bueno, realmente no hace falta solamente un micro. Yo siempre cuando me dicen, ¿qué es lo básico que puedo comprar? Cómprate un micro USB, como mínimo. Al menos demos ese mínimo de calidad, ¿vale? Porque la forma de grabar que tienen las webcams o los ordenadores directamente son de muy mala calidad, muy latosos, se nota la distancia. Por lo menos un micrófono USB, ¿vale? Si no, pues ya tiráis de grabadoras y de hardware ya más interesante. También nos saca a colación el tema de vivir. Volvemos a la palabra vivir del podcasting. No monetizar, no pagarse el hosting, no, vivir del podcasting. La verdad es que las personas que están hablando en este audio son personas con esa inquietud de que les gusta tanto el medio, que lo hacen que lo aman tanto, que le gustaría vivir para ello. Y yo estoy también en ese carro y me encanta ver que ya no soy de los pocos que lo dicen y que cada vez hay mucha gente que tiene ese pensamiento y que ya no nadie, en principio, tiene por qué mirar mal porque alguien desee vivir de algo que te gusta. Que sí, que es posible, muchachos y muchachas. Hablando de muchachas, tenemos aquí una de mis muchachas favoritas de toda la podcastfera. Tuvo un podcast, El Bombo de Carvala. Ella posiblemente si le preguntas te dirá que no se considera tan podcaster, pero os aseguro que sabe mucho de podcast y por eso, aunque ella se pregunte por qué está aquí, pues por eso está aquí. Tenemos a Carvala, Sara, y nos va a deleitar con una serie de... Es que va a hablar ella sola. Es que no hace falta ni que le explique ni que os convenza. La vais a escuchar y vais a decir, ole Carvala, ole Carvala. Buenas, soy Sara, o Carvala, como gustéis. Y obviamente estoy aquí porque Sune me ha pedido que os hable del estado del podcasting en 2018. Y va el tío y me pone detrás de Molo Cebrián y Alex Fidalgo. ¿Y qué pinto yo aquí, pensaréis? Pues exactamente lo mismo que me pregunto yo. Pero bueno, como le he dicho que sí, pues aquí os voy a dar mi opinión sobre el tema. El podcasting hace que mis días sean mejores. Me da los buenos días, me da las buenas noches, me anima, me divierte, me alegra, me enseña, me entretiene, me emociona y me acompaña durante todo el día.
Si os soy sincera, el podcasting me aporta muchísimo más de lo que me podía imaginar hace unos 5 años cuando lo conocí. Creo que el podcasting ahora mismo está en un momento muy dulce. Hay infinidad de podcasts. Todos los días aparecen podcasts nuevos. Cada día hay alguien que decide crear un podcast y contarnos sus pasiones. Y podcasts espectaculares, cada vez mejores. Con mejor sonido y sobre todo, como decía Molo, con mejor contenido, más elaborado y con mayor variedad. Ya no solo grandes podcasts, como los que han comentado mis compañeros antes, sino podcasts chiquititos que acaban de salir, pero que ya se están haciendo un hueco en este mundo por su gran calidad. Y no voy a decir como le gustaría a Sune, que este es el año del podcasting, porque no lo creo. Yo pienso que el podcasting es algo que evoluciona, que avanza poco a poco, pero firme. Y que este año esa progresión está dando un paso de gigante, sobre todo en lo fundamental que es el darse a conocer. No solamente han aparecido gran cantidad de podcasts geniales, con gran calidad en sus contenidos e incluso con grandes empresas detrás, sino que además cada vez hay más gente conocida, famosos haciendo podcasting, gente experta en su tema que decide explicárnoslo. Y todo esto hace que el podcasting esté creciendo a gran velocidad, que poquito a poquito el gran público conozca lo que es un podcast. Y más importante aún, descubra podcasts que le puedan gustar y los escuche. Se está consiguiendo que el podcasting, paso a paso, se vaya colando en más y más auriculares, invada las casas de la gente de a pie y sobre todo de la que va en coche, claro. Y esta es mi opinión, que el podcasting está en un gran momento y avanzando con mejor ritmo que nunca. Así que muchísimas gracias, Sune, por dejarme poner mi granito de arena entre esta gran selección de gente. Y nos oímos. ¿Qué? Os lo dije, ¿verdad? El audio de Carvala es impagable. ¿Cómo se nota? Que ama el podcasting, que lo siente, que tiene esa pasión, que lo escucha a diario. De hecho, ella nos dice que el podcasting hace que sus días sean mejores, que le llena de emociones. O sea, añade que puede hacerle sentir sentimientos, anda que no, ¿cómo habla el Sune? Le genera sentimientos en todo tipo de direcciones y está enganchadísima a los contenidos que reconoce que son muy, muy distantes, ¿no? Muy, muy diferentes y que están como aumentando en calidad, que ahora hay grandes contenidos, que vienen expertos, que vienen famosos que se unen, que vienen empresas que están detrás y todo esto se une a lo que ya teníamos antes, que ya era bastante grande, ahora se está haciendo fantabuloso. Me dice que no es el año del podcasting, me deja un recadito ahí, el recadito a Sune, no es el año del podcasting, Sune, pero es algo que evoluciona, está en un momento muy dulce y este año se está dando a conocer mucho y estoy muy de acuerdo, Carvala, porque este año están sucediendo muchas pequeñas cositas que... Esto es como un cuadro, ¿no? Cuando tú miras, dices, ¡ay, qué cosita! Pero luego echas la vista para atrás y ves el cuadro de lejos y dices, wow, pues sí que llevo avanzado del cuadro, ¿no? O no sé, como esos puntitos, esas mandalas, no lo sé. Un ejemplo de algo que se hace muy pequeñito, luego echas una vista para atrás y dices, hostias. Perdón por la palabra, si hay niños escuchando. Así que sí, estoy de acuerdo con Carvala. El podcast está avanzando muchísimo y mira, quiero haceros un ejercicio, que esto se lo dije una vez a Jorge. Yo tengo puesto que en el email me envía alarmas de Google cuando salen cosas relacionadas con podcast o podcasting. Antes salía una cada no sé cuándo. Ahora me salen cada día, incluso más de una. Me salen 2 y 3. Tenemos podcasts como Vía Podcast, que cada día nos sacan noticias relacionadas con podcasting. Tenemos blogs y webs que hablan de podcasting. Y cada semana yo estoy viendo posts dedicados a algo de podcasting. Así que esto antes no sucedía y ahora sí está sucediendo. Lo que sí que está sucediendo es el éxito de Ondas Mecánicas de nuestras amigas de la red. Y para ello va a hablarnos Elia Camacho, que desde su punto de vista nos va a hablar también de cómo ve ella el estado del podcasting. Hola, ¿qué tal? Soy Elia del podcast Ondas Mecánicas, con el que tengo el gusto y el placer de compartir con mis dos amigas Noelia y Elisa. Bueno, en esta ocasión me ha tocado a mí hacer la reflexión sobre el podcasting, así que espero que os guste.
Para aquellos que no nos conozcáis, pues comentaros que desde hace año y medio tenemos un programa en el que hablamos de ciencia y tecnología, pero siempre desde un punto de vista muy entretenido y dándole siempre un toque de humor. Y yo creo que, bueno, de ahí radica un poco tal vez el éxito que podamos tener del programa y no solamente el nuestro, sino de muchos otros. Yo creo que el entretener a la gente es fundamental y si lo haces desde la pasión es muy gratificante, sobre todo para el que lo está escuchando. Otra de las ventajas que tiene el podcasting, sobre todo, y es que es algo evidente y palpable, es que tiene una temática tan amplia que ofrecer al consumidor esa libertad de elegir sus propios programas, de crearse sus propias listas, es algo muy beneficioso. También lo que comentábamos antes, ¿no? Que, por ejemplo, nosotras pues somos ingenieras, estamos en el mundo de la ciencia y la tecnología y al final, bueno, nuestra finalidad era pasar un buen rato, era reunirnos durante una hora, comentar temas que nos apasionan, pero a raíz de tener el programa nos han surgido un montón de oportunidades. Hemos podido dar visibilidad a la mujer en nuestro sector y yo creo que es algo que inconscientemente está creando un vínculo muy bueno. Estamos rompiendo, o ojalá estemos rompiendo esa mentalidad más tradicional. Y que ojalá también aquellas chicas, ¿por qué no?, que nos estén escuchando y que tengan dudas de si hacer una carrera de ciencias o una ingeniería, pues que se animen, ¿no? Y que no, por el hecho de ser mujeres, que nadie las desanime y que ellas tampoco se echen para atrás. Y bueno, y para finalizar, yo creo que también un punto muy bueno que tiene el podcasting en sí es el formato, porque no hay una clave del éxito predefinida. Yo creo que cualquier formato puede ser exitoso. Tú puedes tener un podcast de 15 minutos y ser excepcional, brutal y maravilloso. Puede durar media hora y serlo también. Una hora no puede tener o a lo mejor no tiene una estructura predefinida o es totalmente improvisado, pero puede tener ese éxito y yo creo que no tenemos esa presión. Yo creo que otros canales de información o de comunicación sí lo tienen, ¿no? Yo creo que se busca más el que sea o el que tengas muchas visitas. Yo creo que en el podcasting en general, o yo al menos lo veo así, yo creo que mis compañeras también, lo hacemos siempre desde lo más profundo de nosotras, ¿no? Desde nuestra pasión de pasar un buen rato y de entretenernos, sobre todo. Y por último, bueno, comentaros que el podcasting abre un abanico increíble a la gente. Creo que es una comunidad totalmente generosa en el que se comparte contenido de manera totalmente voluntaria, en el que nos promocionamos unos a otros, y yo creo que esa competencia sana es la que también engancha mucho al podcaster. Así que, bueno, espero que os haya gustado esta breve reflexión y espero veros muy muy pronto. Un abrazo a todos. Elia nos ha comentado con muchísima razón que una de las cosas que más le gustan, de lo que es más importante, es entretener desde la pasión. Vuelve la palabra pasión. Nos habla de que la fortuna que tienen los consumidores de podcast, porque la catálogo, ¿no? El catálogo para elegir la temática es muy amplia, ¿no? El consumidor puede elegir entre muchísimos podcasts y hacerse ellos la parrilla. Eso es muy importante, ¿no? En estos días de hoy que tenemos poco tiempo y que las cosas en directo no podemos verlas porque estamos siempre haciendo cosas. Destaca, me parece muy importante este punto, destaca el tema de la mujer en el podcasting. Y en cualquier ámbito de la vida anima a que vosotras os animéis a hacer cualquier cosa, que no os dejéis llevar por los estigmas ni complejos, ni que todo es posible. O sea, que podéis hacer cosas de tecnología sin problema y de manera además súper eficaz. Y sí que es verdad que este año yo estoy notando muchos podcasts llevados por chicas, dirigidos. Me parece muy importante la palabra dirigidos por chicas, porque antes, bueno, más o menos habían chicas, pero habían chicas, ¿no? Ahora hay podcasts dirigidos y creados por chicas, incluso por y para chicas. Y me parece un momento, pues que también, ¿no? Habla un poco de, ya no del estado del podcasting, sino también un poco del estado de la sociedad. Pero bueno, como estamos hablando del estado del podcasting, pues el estado del podcasting es ahora mucho más igualitario.
Eli además nos ha comentado que la comunidad de podcasters le ha sorprendido mucho, que le parece muy amigable, que recomienda audios entre todos, que es una manera muy grande de crecer y de refortalecerse y de sentirse como en casa, y destaca la importancia de que no hay competencia. Entonces, como no hay competencia, todo el mundo somos amiguitos, todo el mundo nos recomendamos, y además que sí que es verdad que cuando tú dices en Twitter recomendadme podcast, salta muchísima gente recomendando no solo sus podcasts, no solo los podcasts de su red, sino también muchos otros. Incluso aquí un ejemplo, entre redes no tenemos ningún tipo de rivalidad y estamos todos en el mismo barco. Escuchamos ahora a Lucía Barrategui, que también nos habla de cosas muy interesantes en un proyecto que también parece muy, muy bonito y muy chulo que están haciendo. Hola, soy Lucía Barrategui, cofundadora del Laboratorio de Radio. Recojo la invitación de Sune, gracias Sune, para hablar de una forma mágica de transmitir que recoge la maravillosa herencia de la radio, pero, ojo, con las infinitas posibilidades que brinda Internet. Y estoy de acuerdo con Sara, la compañera, este año no es el año del podcasting, pero porque al podcast le queda mucho futuro por delante. Se están dando pasos cada vez más grandes, pero afortunadamente todavía queda mucho por recorrer. Y es que cada vez hay mayor oferta, más plataformas, radios comerciales que se suman a esta ola, digamos, dispositivos que conectan con la nueva forma de consumir radio y, sin embargo, yo creo que todavía queda mucho que avanzar. Y en este camino es vital el contenido, pero que no se nos olvide que es fundamental cuidar el formato, huir de lo fácil. Recojo la estela de lo que comentaban los compañeros Fidalgo y Molo sobre la necesidad de hablar del podcast, pero de hacerlo desde lo que mejor conocemos, que es nuestra experiencia. Desde el Laboratorio de Radio, uno de los podcasts que estamos haciendo es Cuéntame Otra, que por cierto, aprovechando, podéis escuchar en Spain Media Radio. En 10 minutos contamos todo lo que necesitas saber sobre las series que lo están petando. Lo hacemos de manera breve e irónica, apelando a la inclusión social de esa gente que no tiene tiempo para ver series. Son 10 minutos detrás de los que hay mucho trabajo. Y sí, hay tropecientos podcasts de series. Todas las ideas, y esto lo tenemos que tener todos y todas muy claro, están inventadas. Por eso la creatividad es clave. El enfoque, tu forma de hacer es lo único que te puede distinguir. En nuestro caso hemos puesto especial cuidado en el formato, breve, en el tono irónico y en la variedad de cortes. Para mí el podcast es una oportunidad para hacer contenidos que no tienen encaje en otros sitios. La forma de seguir conectada también a mi profesión y a mi pasión. Y además es una herramienta fenomenal a nivel educativo. Y eso es algo que en el Laboratorio de Radio sabemos de muy buena tinta. Y ya no digo más porque en el podcast se cumple aquello de que si breve, 2 veces bueno. Lucía nos ha dicho que el podcasting es como una forma mágica de transmitir, que es heredera de la radio, pero con ventajas de Internet, ¿no? Ventajas de Internet, pues que tienes acceso desde cualquier punto del mundo, que puedes escucharlo cuando quieras, que puedes pausarlo, que puedes descargarlo, puedes compartirlo. La verdad es que son cosas que en la radio no todas se pueden hacer. Lo de escuchar sí, pero poco más. También nos dice que este no es el año del podcasting y nos vuelve a destacar que sí, que se están dando grandes pasos, pero que queda mucho por recorrer, por supuesto. Si estamos mirando, si el objetivo es ser Estados Unidos, nos queda muchísimo por recorrer. Pero yo os invito, siempre esto como consejo de vida, ¿vale? No soy yo ningún experto, ni coach, ni psicólogo, ni nada, mentor, pero como consejo de vida, siempre tenemos la sensación de nos queda mucho, no estamos haciéndolo bien, no llego a mis objetivos, estoy tardando mucho. Bueno, yo recomiendo primero trabajo, sacrificio, se va a llegar a vuestros objetivos, vais a llegar a lo que queráis, pero también os invito, sobre todo, a mirar atrás. Jolín, mirar atrás, mira, es más, si no tenéis ganas de mirar atrás, descargaros el estado del podcasting de 2017. Mirad la de cambios que hay y la del 2016. Mirad atrás. Decidme si os imagináis hace un año, hace 2, que estaríamos en este punto. Yo, por lo menos, no me imaginaba que estaría como estoy. Pero mi parte, la voy a decir, el último. Así que sigo con Lucía Barrategui. Nos habla de que aparecen muchas más plataformas, más dispositivos. Van a aparecer ahora muchos altavoces inteligentes.
nos habla de que sí, que están viniendo muchas cosas, pero que todavía le ve que le falta un algo. Bueno, yo creo que le falta el que todo el mundo sepa que se escucha, pero todo esto nos está ayudando, ¿no? Nos está ayudando Spotify, nos está ayudando Google, nos está ayudando los coches con la aplicación podcast, los altavoces inteligentes. Todo esto nos va a ayudar seguro. Lucía también destaca que es vital el contenido y el formato, y que el podcast es una oportunidad para crear nuevos contenidos. Volvemos aquí a lo que decía Molo, ¿no? Que podemos crear nuevos contenidos. Y sí, se pueden crear. No digo que no. Además termina diciendo una cosa que llevo mucho tiempo defendiendo, que dije incluso en el curso Escuela Podcaster, lo mencioné, que es una herramienta fenomenal para el ámbito educativo. Este punto yo creo que es muy importante. Aquí fallamos, aquí cojeamos, y aquí yo creo que voy a invertir un poquito de tiempo, porque me parece muy importante que en las escuelas haya podcasting. Igual que había el periódico de la escuela, igual que había la radio de la escuela, pues ahora puede haber el podcast de la escuela, que viene a ser casi todo lo mismo en la forma de trabajo. Y una vez que en el colegio lo sepan, pues cada vez irá mejor. Por cierto, estaba diciendo esto y me ha venido a la mente, mi sobrina está estudiando podcast en el cole. Algún día hablaré o con ella, con su profesor, os lo enseñaré. Sí, me enseñó un trabajo y ponía de título podcast. La niña tiene 11 años. Vamos a escuchar ahora a Cristina Mitre, que viene dándolo todo, viene muy fuerte, ha sido número 1 en iTunes, adelantando incluso a Nadie Sabe Nada, ha salido como destacada en El País como la podcaster de moda, y yo pues quería traérmela para ver qué conoce del podcasting y qué es lo que piensa del medio. Hola a todos, soy Cristina Mitre del podcast de Cristina Mitre. Me ha pedido Sune que dé mi visión del podcasting en España. Y la verdad es que yo soy la última en llegar porque realmente soy una recién llegada. El podcast de Cristina Mitre se lanzó el pasado 9 de febrero y creía que, bueno, pues que a mi comunidad era un contenido que le iba a gustar porque podíamos hablar en profundidad de temas en los que yo ya profundizaba en mi blog, en thebeautymail.es, sobre todo temas de belleza, cosmética, fitness, nutrición y sobre todo estilo de vida saludable. Y bueno, el podcasting pues es esa maravilla que te permite conectar con muchísimas personas a través del poder de la voz. Yo vengo del mundo de las revistas, fui directora de belleza de la revista InStyle, después estuve en la redacción de él y más tarde dirigí Women's Health. Y el papel pues tiene sus limitaciones, ¿no? No puedes dar más de 6 páginas sobre un tema determinado y en cambio en el podcasting pues tengo episodios en los que literalmente estamos 1 hora y cuarto hablando sobre protección solar y diréis, ¿pero quién quiere escuchar 1 hora y cuarto sobre protección solar? Pues hay muchísima gente. De hecho, el último podcast que hicimos sobre protección solar creo que ya está superando las 13.000 descargas y hay episodios sobre nutrición que ya llevan más de 40.000. Esta semana hemos hablado sobre dieta vegetariana y en menos de 24 horas pues ya alcanza las 5.000. Yo ni en mis mejores pronósticos creía que el podcast iba a funcionar tan bien. Esperaba pues alrededor de unas 5.000 descargas y ya llevan, de media suelen ser como unas 20.000. Y esto lo que quiere decir es que más allá de los datos, más allá de las descargas, es que el podcast gusta, porque es un contenido muy nicho, sobre un tema muy específico, es un contenido muy experto. Tener la posibilidad de entrevistar, por este podcast han pasado grandes expertos en nutrición, en dermocosmética, en fitness, etcétera, y tener la posibilidad de hablar con esos expertos durante 1 hora sobre un tema muy preciso, pues es maravilloso. Y luego, claro, yo llevo muchísimos años trabajando en este sector, con lo cual sé muy bien cuáles son las dudas de mi comunidad y además a través de mi cuenta de Instagram tengo la posibilidad de preguntarles a ellos, ¿no? Así que toda esa comunidad de gente que me sigue en redes sociales son el motor del podcast.
Esta ha sido la primera temporada, cerraré la primera temporada con, creo que son 24 o 25 episodios, será el próximo domingo y volveré en septiembre pues con muchas lecciones aprendidas, porque realmente esto ha sido todo a base de intuición y solo queda crecer y seguir creciendo en el podcasting y seguir aprendiendo de todos esos grandes podcasters que hay en España y con muchísimas ganas. Y como decían mis compañeros, ¿no? Yo creo que con pasión al final las cosas pues se notan, ¿no? Cuando están hechas con pasión, con mucho cariño, pensando un poco en tu audiencia. Y yo al podcasting español le veo un futuro muy prometedor y seguiremos avanzando para que sea un caso de éxito. Así que muchas gracias a todos esos escuchantes que todos los domingos siguen el podcast de Cristina Mitre. Bueno, pues aquí hay una cosa muy interesante, ¿vale? O sea, primero, muchísimas gracias, Cristina, por tu participación. Como veis, no he hablado del estado del podcasting porque es un ejemplo de cómo está el estado del podcasting actualmente, ¿no? Son personas que ya tienen su nicho montado, ¿no? Su web, sus redes sociales, su negocio, y entonces se meten al podcasting como un medio más para comunicar. Que luego, dadas todas las circunstancias, hace que tenga muchísima audiencia y que lo pete. Y yo agradecidísimo de que personas como Cristina hagan esto, porque todas esas cifras que han dicho que yo no he llegado en mi vida, son gente nueva, son no escuchantes de podcast. Entonces imaginaros la de... O sea, si uno de los problemas que decimos, tenemos que crear base de escuchantes, tenemos que crear, pues esta es la manera, que venga gente que ya tiene éxito en su campo y se cree un podcast. Entonces, Cristina, la opinión de Cristina Mitre no es nada despreciable, aunque muchos diréis, pero no ha hablado del estado del podcast. Bueno, porque no lo conoce. Ella está hablando de lo que ella conoce. Ella, pues, no ha sacado la cabeza cual Fraggle Rock. Ella ha hecho su programa, ha visto que le gusta muchísimo, que le permite comunicar, conectarse mucho mejor con la voz, que le ha sorprendido que hablando de temas muy nichos, muy especializados, tengan tanto éxito. Y además vamos a verla en otros sitios próximamente. Entonces me parece muy importante la opinión de Cristina Mitre, que me parece una representación muy amplia de los nuevos personajes que están entrando en el podcasting y que es así como vamos a crecer. No vamos a... Los podcasters amateurs que empezamos solo con un podcast, ya lo hemos intentado de otras maneras y hemos hecho una gran base. Y luego al final os pondré también un audio en referente a esto. Pero sí que es verdad que necesitamos gente que ya tenga éxito en su campo y se haga un podcast. Es un punto muy, muy importante en todo esto. Por último tenemos el audio de Elena Merino, que también me encanta mucho todo lo que dice. Habla del podcasting también con muchísima pasión. Del medio se nota que le encanta, que ama. He disfrutado mucho escuchando a Elena. Y a la vuelta vamos a comentar lo que dice porque son cosas francamente interesantes. Hola, ¿qué tal? Soy Elena, de Elena en el País de los Horrores, y estoy encantada y muy agradecida, Sune, por haberme invitado a compartir con vosotros mi experiencia y mi opinión sobre el mundo podcasting. Pues tengo un sentimiento un tanto paradójico, un tanto raro, porque por una parte yo me siento una verdadera veterana del Vietnam, ¿no? Que lleva más años haciendo podcast casi que los que lleva inventado, y ahora os explicaré por qué. Pero por otra parte yo me siento una recién llegada, una verdadera novata, porque esto corre mucho, va a toda pastilla y creo que va hacia un futuro glorioso, o eso quiero pensar, ¿no? Para alguien que ama la comunicación como yo desde que era pequeñita, asistir al nacimiento de un medio de comunicación como este, tan absolutamente democrático y que lo hace con esta vitalidad, con esta fortaleza, con este ímpetu con el que se ha metido en todas nuestras casas, ¿no? En todos nuestros móviles, en todos nuestros dispositivos, apartando incluso medios de comunicación más convencionales. Pues, ¿qué queréis que os diga? Pues es algo muy mágico, ¿no? Os decía que es un medio de comunicación muy democrático porque ahora cualquiera que tenga un micrófono en casa y un ordenador puede tener su propio programa, ¿no? Puede llegar a cualquier punto del globo terráqueo con su mensaje. Yo todavía me emociono cuando entro en la parte privada de iVoox y veo el mapa mundi todo pintado de verde. Esto significa que prácticamente en todo el globo
alguien alguna vez ha escuchado Elena en el País de los Horrores. Y yo sé que no me pasa a mí sola, que nos pasa a prácticamente todos, ¿no? Que en algún lugar del mundo, alguna vez, alguien ha escuchado justo lo que teníamos que decir. Yo os decía antes que, por otra parte, yo me siento una gran veterana, porque creo que llevo haciendo podcast toda la vida. Antes de terminar yo la carrera, cuando todavía los estudiantes nos buscábamos la vida para hacer nuestros pinitos y nuestras prácticas, había emisoras que nosotros nos gustaba llamarlas alegales porque nos sonaba mejor que pirata, pero al fin y al cabo eran emisoras sin licencia que, bueno, pues se abrían en distintas localidades y llegabas tú, y si tenías algo que contar, normalmente ellos no te pagaban, pero te prestaban sus equipos para que tú hicieras tu programa, ¿no? Exactamente igual que en un podcast. Pues yo como os digo, antes de terminar la carrera ya hice el primero, que era de cine, se llamaba Toma 2 Claqueta. Pero recién licenciada, en el año 97, ya di a luz un protoprograma de Elena en el País de los Horrores. Se llamaba El Jardín de los Horrores. Éramos algo menos ambiciosos, por lo menos territorialmente, ¿no? También lo hacíamos en emisoras alegales, y tú preparábamos el contenido durante toda la semana, luego llegabas allí durante 1 hora, hora y media, depende de temporada, pues contabas tus cosas, lo intentabas hacer de la mejor manera posible, pero la diferencia fundamental, ¿cuál era? Que lo hacías al vacío, lo hacías a la nada. No sabías si había alguien al otro lado. Yo dudo que ni siquiera mi madre estuviera escuchándome por aquel entonces, ¿no? Es curioso, ese programa se ha mantenido desde entonces, desde el año 97, con algunos espacios entre medios que hemos tenido que dejarlo, pero ha acabado aquí, ha acabado siendo Elena en el País de los Horrores. Bueno, la diferencia fundamental es la que yo os digo, ¿no? Entonces, cada semana hacíamos un programa, nos sentábamos delante de los micrófonos, ¡pum!, y contábamos nuestras cosas a la nada, al vacío. Sin embargo, actualmente hacemos eso mismo, y conforme lo subimos a la plataforma, a Internet, ya podemos ver cuánta gente hay al otro lado. No solo vemos porque el contador nos dice que tenemos 300.000 oyentes, sino porque inmediatamente esos oyentes interactúan contigo. A través de las redes te dan su opinión, te dicen de lo que te vas a morir o cuánto te quieren, te critican, te aportan, te felicitan, te transmiten cariño. Ya no haces el programa tú, ya no estás solo con tu equipo. Ya lo hacemos entre todos. Es parte fundamental del podcast quienes contamos nuestro rollo, pero también quienes lo degustan, quienes están para lo bueno y para lo malo al otro lado. Esto, señores, es la forma más bella de comunicación, más natural que yo conozco, ¿no? Estaban los blogs, pero los blogs requieren algo más de esfuerzo, ¿no? Te tienes que sentar, escribir, o te tienes que sentar y leer. Aquí no, aquí hacemos compañía, aquí ilustramos, aquí cabreamos, porque también somos muy capaces de cabrear. Hacemos reír, hacemos llorar, y lo hacemos mientras quien está al otro lado hace sus cosas, hace también su trabajo, y después, si tiene un rato, pues nos dice si le hemos gustado o no, si tenemos que mejorar o no. Cuando pienso en esto, a mí me viene una palabra a la cabeza que os va a parecer algo petulante tal vez, ¿no? Pero la palabra que me viene a la cabeza es belleza. Para mí esto es belleza, ¿no? Porque, como os digo, es la forma de comunicación más pura, más parecida a encontrarte con alguien y hablar cara a cara. Luego, otra cosa que me parece maravillosa, de nuevo mágica, del mundo podcast, es que no existe la competencia. No hay. Como no tenemos que emitir a las mismas franjas horarias, a mí no solo me da igual que escuchen otros programas que incluso coincidan en contenidos con el mío, sino que me encanta, me parece mucho mejor. Yo lo hago, yo escucho programas de criminología, lógicamente, porque quiero aprender, pero no solo. Es que ahora mismo ya no tienes que elegir. Eso es lo mágico también que tiene el podcast, ¿no? Tú haces tu playlist y ahí cabemos todos. ¿Qué tienes? ¿24 horas? Pues fíjate si hay programas y te da tiempo a escuchar gente contándote cosas, ¿no? Como decía antes, de todos los contenidos. Esto es la biblioteca de Alejandría, pero en fácil, ¿no? Para vagos, para no tener que esforzarse en lo más mínimo. ¿Cuál es el futuro? Pues yo creo que el futuro es brillante, o eso espero. Espero que las cosas no cambien. Aunque sí que necesitamos un nuevo chip, ¿no? Un cierto cambio, sí, en la mentalidad, por lo menos de nuestro país, ¿no? Y es que necesitamos que se nos compense de alguna manera el esfuerzo de tiempo, de trabajo y de medios, ¿no? Porque hacer podcast no es gratis para el que lo oye, pero el que lo hace le cuesta
más o menos, pero le cuesta. Le cuesta una inversión en equipos, le cuesta tiempo, en algunos casos, en programas con contenidos que hay que preparar, mucho tiempo. Yo en preparar Elena en el País de los Horrores semanal, pues ocupo los 5 días de la semana, las 5 jornadas, ¿no?, de trabajo en preparar los contenidos. Ahora tenemos la opción premium en algunas plataformas, ¿no? Y es que te paguen una pequeña cantidad al mes y tú pues sigues ofreciendo contenidos gratuitos y alguno que solamente se puede conseguir con ese abono. Pero ¿qué ocurre si de repente la gente que, como digo, no tiene por qué elegir, ahora puede escucharnos a todos, le empezamos a pedir cada uno de nosotros que nos pague esa pequeña cantidad, ¿no? Pues imaginaos la ruina, ¿no? Por escuchar cada programa que le gusta, que yo espero que les gusten muchos y que nunca jamás se desconecten y que siempre estén escuchando podcast. Imaginaos si cada uno de nosotros pedimos 1,5 € al mes, ¿no? Pues empezaríamos a ser un medio de cierto lujo. El futuro, por lo tanto, yo creo que es la asociación, es la cooperativa, es que nos juntemos distintos programas y que empecemos a ofrecer conjuntos de contenidos, ¿no? Pues algo parecido, el símil más cercano es Netflix, HBO, todas estas plataformas que hay en televisión que a cambio de una cuota mensual ofrecen un montón de series o de programas o documentales distintos. Pues algo así tiene que ser el futuro del podcast si queremos que siga vital y ofreciendo calidad, obviamente. Pero no nos vamos a engañar. Esto de los micrófonos lo llamamos muchas veces gusanillo, ¿no? Decimos, nos ha picado el gusanillo. Yo lo voy a llamar directamente droga dura. Somos unos yonkis. El que nos empiezan a pagar es la metadona. Pero como somos yonkis, aunque no ocurra, vamos a necesitar nuestra dosis de sentarnos aquí y seguir largando nuestras historias, ¿no? Eso seguro. Aunque yo espero, como digo, que esta droga podamos ofrecerla de manera controlada y con ayuda de los que están al otro lado, que como digo también hacen posible la creación de podcast. Un beso a todos y muchísimas gracias. Elena nos ha dicho que ella, considerándose experta en comunicación, se siente nueva en el podcasting. Y es que es verdad, es una sensación, ¿no?, al que, entre comillas, acaba de aterrizar. Es como, hey, ¿qué es esto? O sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esta maravilla, no? Es como, me acaban de poner aquí y de repente hay un mundo nuevo de contenido, un mundo nuevo de consumir contenidos yo siempre digo que el podcasting es como una red social, siempre lo defenderé. Es otra especie de red social. Tenemos Twitter, tenemos Facebook, tenemos Instagram y tenemos los podcasts. Y los podcasts es una manera de comunicarse, pero también nos devuelven comunicación. Elena nos habla de que es un medio democrático que le parece que tiene una personalidad muy fuerte y que por eso va a llegar muy lejos. Compara las emisoras alegales con el podcasting de hoy día, ¿no? Esas radios que mucha gente... He conocido varios que dicen, yo hago podcasting porque antes tenía una radio en casa y me recuerda muchísimo a los radios, al Alfa 15, estas cosas, ¿no? A lo mismo me equivocaba de término, pero ya me entendéis. Destaca el feedback directo e inmediato, tanto con la estadística como con los comentarios, cosa que en sus radios alegales pues no sabía si la escuchaban, si no la escuchaban, no tenía medios para saber quién la escuchaba. De esta manera, no solamente mediante cifras, sino también mediante comentarios, tú ves muy bien si a la gente le gusta lo que haces, si no le gusta y si entra en el tema y te da conversación, que eso es una de las cosas más maravillosas de todas, cuando alguien se interesa tanto que coge y busca hueco para escribirte y que le respondas y tener una conversación sobre lo que has hablado en el programa. Eso me parece fantástico y os invito a todos que lo hagáis. O sea, que no os preocupe que nos digáis, no, pero no me va a hacer caso, ¿no? O sea, Molo no me va a hacer caso, tiene muchas cosas que hacer. Bueno, escribirle y tarde o temprano os va a responder él o cualquiera, porque es algo muy magnífico. Tenéis muchos medios, tenéis los comentarios propios del podcast en la plataforma que se sube, o el email o las redes sociales. Así que os animo, porque como habéis visto, Elena, es una de las cosas, es un chute. Es que la verdad ha hecho una comparativa con la droga, pero estoy bastante de acuerdo. Elena nos dice que los podcasts no solo dan compañía, sino también pues nos destaca que pueden hacerte reír, cabrear y llorar, y, muy importante, sin quitar tiempo al consumidor. Eso me ha parecido un detalle importante, ¿no? Te genera muchas cosas buenas y realmente no te quita tiempo, no te quita cosas el podcasting. Puedes elegir cuándo vas a escucharlo y además haciendo otra cosa.
es que me parece... Si es que yo cuando digo que a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben, es que precisamente por esto. Tienes la temática que quieras, la que tú quieras. Puedes escucharlo cuando quieras. Y además, no te quita tiempo, que hay mucha gente, no tengo tiempo. Yo cuando me dicen, esto me lo han dicho, es que no tengo tiempo para escuchar podcast. Es que le digo, es que precisamente por eso tienes que escuchar podcast, porque no tienes tiempo. Pero también tienes una necesidad de consumir contenidos. O sea, no me creo que vayas por la vida con los ojos y las orejas tapadas. Puedes informarte, puedes distraerte, puedes entrar en coloquios, puedes meterte y estudiar, puedes, yo qué sé, de todo lo que te interese. En el coche, en la playa, en los transportes públicos. No necesitas tener tiempo para escuchar podcast. Eso es lo mejor, que no necesitas tener tiempo. El tiempo se agrega, o sea, se une el podcast a tu tiempo y no te quita nada. Elena también nos hablaba de que no existe competencia y que por eso lo ve también un medio que puede llegar bastante lejos. Nos habla del futuro y de la mentalidad. Vuelve a sacar el tema de poder vivir del podcasting y sobre todo señalando que el podcast requiere de mucho esfuerzo, de mucho tiempo y que es algo que aunque al consumidor le salga gratis, pues al podcaster no nos sale tan gratis, la verdad. El tiempo es oro, como se dice, y además muchas veces, muchísimas, la gran mayoría, se quita tiempo de la familia y eso es un poquito grave. Y además también se nos quita también mucho dinero para hardware, para software, para 1000 historias, para merchandising. Así que sí, estoy con Elena. Yo creo que aportamos lo suficiente como para el que quiera poder vivir de esto. Claro que sí. Elena nos habla de... Se pone a elucubrar, ¿no? Cómo podría ser una manera en la que muchos podcasts vivan de esto. Ojo, vuelvo a destacar que en todo el audio nadie ha dicho la palabra monetizar, ¿vale? Aquí los más graciosos del barrio se estarán tomando el chupito. Pues nadie ha dicho monetizar. Aquí se está hablando de compensación. Compensación del esfuerzo, de vivir del podcasting, de vivir de lo que te gusta, de trabajar para hacer mayores contenidos de calidad, porque si tienes más tiempo y más recursos, haces más contenido y de más calidad. O sea que se está hablando de cosas justas y no de milagros, ni de vender humos, ni de historia. Así que me parece me quiero poner yo una medallita propia por las personas que he elegido para este estado de podcasting, porque me ha parecido fantástico. Yo no les doy ninguna premisa, yo les digo solamente, tenéis que explicar el estado del podcasting, ya está, no les digo nada. Igual que si escucháis el del 2017, está plagadito de la palabra monetizar, plagadito. O sea que eso ya lo hemos superado. Pues venga, un problema menos. Nos habla, como decíamos, Elena, nos plantea una cooperativa de podcast al estilo Netflix, puesto que si cada persona, cada escuchante da €1 por esto está haciendo referencia a la nueva opción de iVoox, si da €1 por cada podcast que le gusta, pues quizá puede dejarse mucho dinero. Bueno, son cosas, no sé, ya veremos cómo sale este tema. Es un poco ahí es un poco el maná, ¿no? El futuro del podcast, de cómo podemos vivir de esto, pues no lo sé, ya veremos. Y finaliza haciendo un oda a la adicción al podcasting, que desde aquí compartimos muchísimo. Estamos muy enganchados, no solo a escuchar podcast, sino a hacer podcast, a todo el proceso, a la edición, a la publicación, a la cartelería, a todo lo que viene después. Y la verdad que es algo que os invito a hacer. O sea, es muy bonito hacer un podcast. Es muy, muy bonito. Y ahora es cuando Sune da su opinión del podcasting de 2018, basándome en mi experiencia, en los audios de la gente, en todo lo que he visto este año. Como he comentado antes, hay una cosa que ya hace tiempo que yo esto ya lo he hablado con Jorge de Porque Podcast y lo tengo muy claro, que actualmente el estado del podcasting son personas que ya tienen un sector creado, unas redes sociales y añaden el podcast como un nuevo medio de comunicación, como puede ser un canal de YouTube, un mailing, ¿no? Una lista de mail, de newsletter, o una red social como es Instagram. O sea, sin olvidarse de todo lo demás, yo creo que
esto es lo que está definiendo el podcasting hoy día, ¿no? Estos nuevos personajes que se añaden a la película. Personas que lo mismo ni conocían el podcasting como, entre comillas, red social, que me gusta a mí definir. Y además se han metido de una manera muy exitosa y, por supuesto, trayendo nuevos oyentes. Entonces yo creo que este es, para mí, el punto más destacado del podcasting en 2018. Gente que ya tiene intereses y conocimientos y se une al podcast, pero no con necesidad de voy a hacer un podcast porque me gusta el podcasting. No. Voy a hacer un podcast porque es otro medio de comunicar el mensaje que quiero dar. Este año además se ha visto un gran incremento de mujeres en el podcasting y por eso también en este audio he querido darles tanta representación. Como veis, hay mayoría absoluta y todas han dado unas opiniones, chapó. Me han encantado todas las opiniones de los chicos y de las chicas. Me ha parecido fantástico. Este año en las JPod, además, quieren destacar el tema de la mujer en el podcasting y hay una mesa dedicada a ello, que veremos cómo qué nos tienen que contar, pero también pues no deja de ser también algo importante, ¿no? En el ámbito, tanto podcasterilmente hablando como socialmente hablando. Además, este año en las jornadas de podcasting van a dedicarle el 50% del tiempo al podcasting profesional. Por si no lo sabéis, el viernes lo dedicarán más a pues charlas con podcasters que quieren vivir o viven de ello, a marcas y a organizaciones que están apostando por el formato en sus contenidos, ¿no? Pues también las JPod también es una representación de qué es lo que demanda el medio, si os dais cuenta, ¿no? Volvemos a la palabra monetizar. El año pasado estaba la palabra monetizar en las JPod, incluso en el título o en las descripciones, ¿no? En charlas de monetización. Este año se está hablando ya se mete directamente gente que ya es profesional del podcasting o que tiene un podcast que añade a su actividad profesional. Así que también JPod me gusta mucho porque vamos viendo la evolución. JPod, la jornada de podcasting, evolucionan también más o menos de la mano del podcasting en sí y no deja de ser un poco lo que vemos, sin dejar de lado, repito, a lo que teníamos antes. Este verano de 2018, además, está siendo marcado por, bueno, ya no según mi entender, sino es que estoy seguro, o sea, por momentos muy importantes. Porque que ahora nuestros programas puedan estar disponibles en Spotify y en Google Podcast, que son dos de las más grandes plataformas que existen, pues que le den ahora esta importancia al tema del audio bajo demanda, es una excelente noticia. O sea, ¿cuánta gente el año pasado pensó que podría estar ya su podcast en Google Podcast o en Spotify? Ya no te digo el año pasado, en primavera. ¿Cuánta gente en invierno? ¿Cuánta gente en invierno de 2017, 2018 se imaginó que su podcast podía estar tan al alcance? ¿Vosotros sois conscientes de todo lo que nos ha ahorrado ahora mismo Spotify? Porque ahora dirás, hola, tengo un podcast. Vale, ¿y qué es un podcast? El que es un podcast, bueno, ya verás tú cómo lo defines, cada uno allá cual con su definición, pero ahora sí que puedes decir, pues es un programa que puedes escuchar en Spotify. Y chimpo, ya lo tienes. La gente ya sabe lo que es Spotify. O sea, tú busca en Spotify Nación Podcaster. Ahí lo tienes. Ese es el podcast que yo hago, ¿vale? Es más, busca en Spotify Nación Podcast y te van a salir una ristra de podcast que escuchar. Dales a seguir y lo escuchas ahí, ¿vale? También puedes descargarlo en casa con wifi y escucharlo luego de forma offline, que lo he probado. Bueno, vamos, como las listas de Spotify. No sé si alguien lo sabe usar, pero sí, ahí está. Y para terminar, pues quiero hacer un balance de mi propia visión del podcasting, ¿no? Lo que me toca a mí, personalmente, a mí, a Sune. Para mí sí ha sido el año del podcasting, aunque espero que vengan más, que vengan mínimo igual, pero sobre todo mejores que este. O sea, quiero que cada año sea mi año del podcasting y cada vez más. He conseguido estabilizar un modelo de negocio a través de la producción de podcast de Nación Podcast, así como retransmitir eventos, ¿no?, que nos han contratado y hemos ido. Con el podcast de Buenos Días Madresfera hemos llegado muy lejos. O sea, estoy muy orgulloso del trabajo que hago con Mónica de la Fuente. Aquí un besito.
tan lejos como para estar destacados en la web de Fundación Telefónica como podcast oficial suyo bajo la pestaña Ciclo, ¿vale? O sea, estamos al lado de los todopoderosos. O sea, buenos días, Madresfera. Y los todopoderosos, o ellos le llaman espacio Madresfera, ¿no? Ahí somos espacio Madresfera. Estamos como podcast oficial de Telefónica en la Gran Vía de Madrid, en el centro. Casi una vez al mes en directo, llevando temas de todo tipo súper interesantes, con gente en directo viéndonos de público. Entre, pues no sé, la audiencia podría rondar entre 100 y 200 personas según el mes, temática, promoción, etcétera, 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 ¿no? Que también es algo que vemos que cuesta mucho el tema. Así que para mí está siendo un año pues muy bueno, ¿no? Y además de lo de Telefónica, además de lo de Nación Podcast, producción de podcast, pues vienen 3 números más que todavía hoy, en julio de 2018, que no puedo decir. Así que lo dejaremos ahí. Lo que sí puedo desvelar es que en septiembre se va a reforzar con más podcast la red, que vienen nuevos programas y que si tú estás interesado en hacerte el tuyo y necesitas ayuda o soporte, pues yo te puedo ayudar con ideas, te puedo ayudar con la edición. Así que ya sabes, llámame, porque yo sí quiero vivir y sobre todo quiero vivir para el podcasting. Por y para, ¿no? Quiero vivir para el podcasting y es algo que me haría muchísima ilusión si además puedo ayudar a mucha gente a que a gente que no tenga tiempo a hacer su podcast de negocio, su podcast de web, su podcast de lo que sea. O sea, contad conmigo, muchachos y muchachas. Call me baby. Pero, ¿sabéis qué? Pues que nada de esto, nada de lo que hay hoy día, nada, ni siquiera Podium Podcast. Nada sería posible sin todo lo que hay en el pasado, sin todo lo que se ha hecho atrás, sin esas personas que mediante su hobby han, o me incluyo, hemos apoyado el podcasting desde 2009, incluso diría que antes, ¿no? Voy a cerrar el podcast con un audio. ¿Recordáis que en junio estuve en un evento internacional que hicieron en Granollers? Si no lo recordáis, pues en el anterior episodio de Nación Podcaster entrevisté al creador, ¿no?, del evento. Pues allí tuve una charla y defendí y resalté la importancia del podcasting amateur en todo esto. Porque es que el podcasting amateur es la base de todo esto. La gente que está llegando ahora, los nuevos personajes, las nuevas plataformas, las empresas, las marcas, ya ven, ya no hay un campo vacío, hay un campo cultivado, cuidado, con amor. Y están llegando y están edificando, pero nosotros hemos puesto esas bases. Y eso es lo que dije en ese evento. Así que ahora os voy a dejar un audio con toda mi intervención, porque me parece importante añadir esta opinión, que me parece de lo más correcta, en el audio del estado del podcasting 2018, para que veáis, comparando lo que han dicho las personas que han estado aquí con lo que venimos de atrás, ¿no? Del pasado, cómo es el pasado del podcasting en España y que gracias a eso estamos donde estamos. Así que muchas gracias a todos los que día a día escucháis podcasts, los recomendáis, los compartís. Así que muchas gracias a mis escuchas habituales y hola a los nuevos. Además de agradeceros que a los que vais a suscribiros y a escuchar otros episodios de Nación Podcaster o de la red de Nación Podcast. Y sobre todo, muchas gracias a las personas que han colaborado en este estado del podcast en 2018. Gracias a Molo, gracias a Alex, gracias a Sara, gracias a Elia, gracias a Lucía, gracias a Cristina y gracias a Cristina por su participación. Seguro que todo esto que hemos dicho, que he dicho, que vais a escuchar ahora, nos va a dejar un verano de reflexión. Así que espero que todos vosotros le deis vueltas al coco. Los que tengáis podcast, reflexionéis. Incluso, ¿por qué no hacer cambios? Y las personas que quieren lanzarse al mundo del podcast, pues ya tienen un poco más puesto, ubicado y con mejor situación. Y además, llamarme, recordad llamarme. Así que muchas gracias a todos. Recordad recomendar los podcasts, no solo este, sino cualquiera que escuchéis. Yo casi lo hago ya de manera automática. Incluso le pongo una captura y lo mando a los stories de Instagram. En cualquier lado, recomendar los podcasts. Porque en cualquier sitio hay un oyente de podcast. Porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben.
y nosotros vamos a hacer que lo sepan, ¿vale? Aunque sea siendo un poco pesaditos. Oye, ¿qué es eso que escuchas sin parar de podcast? ¿Por qué? Dejar ahí una reseñica en redes sociales, en un Instagram, en un Stories, en un comentario, lo que sea. Os dejo, para finalizar, como he dicho, el audio de mi intervención en el Podcasting In and Out, el evento que se celebró en Granollers en junio de 2018. Y ya sabéis, comentarios podéis dejármelos por cualquier lado. Aunque, si me los dejáis en la web, pues más centralizados están y podremos tener ahí la conversación. Y si no, pues ya sabéis, Spreaker es nuestra plataforma que le damos más love. Pues allí también podéis escribir. Así que, muchas gracias. Nos vemos y recomendad el podcast. Adiós. Con la misma pasión con la que él se ha expresado justamente por ser arte y parte de este mundo del podcasting, le vamos a escuchar a continuación, para cerrar esta mesa, a Sune, a José David del Puello, pero terminamos antes con Sune, que es como él se da a conocer, como a él le conocen en el entorno del podcasting. Él se inició como podcaster amateur independiente en 2009 y poco a poco, y a base justamente de ese esfuerzo cotidiano, diario y del que uno nunca se puede escapar, está consiguiendo su sueño de poder vivir por y para el podcasting. Ganó el premio al mejor podcaster en 2014, él es instructor en Udemy con Escuela Podcaster y sobre todo director de la red Nación Podcast. Actualmente produce, entre otros, el podcast Buenos Días Madresfera, que es el podcast oficial de la Fundación Telefónica. Y a él le gusta identificarse con una frase, seguro que luego la menciona: a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Y él, en su ejercicio cotidiano, lucha a diario porque el podcasting crezca y cada vez sea un medio más común entre los internautas. Adelante, Sune. ¿Os importa hacer un poco de pie? Que estoy nervioso. Prefiero hacerlo de pie. Bueno, pues como ha dicho, yo soy José David del Puello. No tengo estudios en ninguna universidad de medios y comunicación, no soy locutor, no he hecho nunca radio, soy delineante. O era delineante, o dejaré de ser delineante. Y desde hace un par de años, pues empecé poco a poco, hasta que un día dije, oye, pues me gusta lo que hago. Empecé en 2009 a grabar podcast con la excusa de buscar más información sobre la serie de Perdidos, que vi que había dos chicos que hacían un podcast llamado Extraviados, que eran como mi primo y mi cuñado hablando. Y dije, pues como mola, cuando escuché muchos episodios dije, pues yo puedo hacer lo que hacen estos chicos. Me monté unos amigos, monté un Sara, monté un podcast de series. Pues así, muchos podcasts después, desde 2009, una cosa lleva a otra, acabé formando una red de podcasts que en principio solamente eran mis podcasts metidos en una web, pero la cosa ha ido creciendo exponencialmente, hasta el punto en que realmente hay algunos podcasts dentro de la red que son clientes míos y bueno, pues entre picos y flautas, pues más o menos reúno ahí un sueldecico. Y yo lo que quiero defender, ya he hablado ya de Nación Podcast, no voy a hablar más, es de podcasting independiente en todo este teatro del podcast. Pues me parece que los amateurs tienen una importancia básica en saber cómo está el podcast hoy día. Porque como he dicho, desde 2009 estamos, bueno, desde antes en realidad, desde antes, yo digo 2009 que es cuando yo empecé, porque salieron como 100 podcasts de repente que hemos hecho como una super piña que se ha ido creciendo y de ahí se han ido haciendo eventos, se han ido haciendo asociaciones, pero realmente el podcasting empezó mucho antes. Pero yo me refiero, me parece 2009 un punto muy, muy potente. Además, si no me equivoco, iVoox también en 2009 es cuando también fue muy importante la aparición de iVoox. Y yo también pienso que mucho contenido de lo que hay en iVoox, no sabría decir el porcentaje, eso lo sabrá él, es gracias al podcasting amateur. Entonces tú buscas el contenido y lo tienes, porque hay gente que, sin ser gente de radio, tiene una pasión, tiene una cosa que comunicar y lo cuenta y ya está. Y no se preocupa si cecea, si está fónico, da igual, son cosas que se permiten en el podcasting amateur. En el podcasting no hay reglas, lo pongo con un asterisco, porque aunque no haya reglas, es un campo todavía por sembrar, todo el mundo podemos hacer podcast, sí que hay que tener un poquito, un mínimo de respeto por el oyente. O sea, como por ejemplo un sonido, un micrófono, que aún así hay gente que lo hace sin micrófono, hace con el móvil. Y no comer, por ejemplo. No comer, por favor, podcaster amateurs, no comáis. Y para mí el podcasting es como el blogging, pero en la actualidad. Y es una red social en la que yo no hablo unidireccionalmente. Yo voy a explicar algo, pero estoy esperando siempre respuesta del oyente y le voy a hacer caso. Incluso
La definición de Wikipedia del podcasting es contenido que se consume cuando y donde quieres, por suscripción, pero esta definición está caducada en el momento que aparecen plataformas como Spreaker, que puedes hacer podcast en directo, y el feedback es un chute en vena de estar ahí. Te pones y tienes 100 personas que pueden cambiar, modificar el rumbo de tu podcast, y ellos la mar de contentos porque les estás haciendo caso. Siento iVoox. La comunidad, cosas que ha hecho la comunidad, pues una vez que se han empezado desde el principio, esa piña creció. Todo esto, recordemos que hay gente que no gana nada de dinero, incluso ni quiere ganar nada de dinero, el 90% no quiere, o sea, le parece como Satán hablar de dinero. Y se han hecho cosas muy importantes como la celebración de eventos. Esta foto es de las jornadas de podcasting de Madrid. En estas jornadas fueron 600 personas pagando 10 euros de entrada, 600 para un evento como este, solo hecho por gente amateur que no cobró un duro. Se han hecho, bueno, este año, lo va a hacer Gemma en Madrid también, que tenemos aquí en público, luego hablará con nosotros. Y también, pues, tienen previsión pues, de muchas visitas. Y sería la 33ª, la 13. 13 veces ha hecho el evento de JPod y siempre ha sido en un punto diferente de España, con personas amateurs que no han ganado nada, han perdido mucho tiempo, han perdido muchos pelos por el camino, mucho estrés, mucha bronca de la pareja. Todo por el simple amor al arte y de que crezca el medio y se difunda el podcasting, que es lo que más, es como yo siempre digo, el podcast con P de pasión, pues es lo que más veo en todos lados. También se han creado Pod Nights, que son eventos que una vez al mes reúnen aficionados del podcasting. Vemos ahí Chulapod, también es un evento de Madrid, y este es el logo que tiene, el oso este es el logo que tiene este año JPod. ¿Qué más? Pero no solo hay gente amateur que hace podcast para hablar de su pasión, para hablar con sus amigos, sino que también hay podcast amateurs de empresas pequeñas y autónomos, de pymes. Aquí tengo algunos ejemplos. Como veis, solo hay dos que son de Nación Podcast, porque los amateurs somos así de majos y nos promocionamos entre nosotros. Tenemos una empresa de yoga, Esfera Yoga. Esto es un gimnasio, una chica que tiene un yoga. Y se ha puesto a hacer un podcast de yoga y explica pues las diferentes cosas, como respirar. No estoy seguro, es un chico autónomo que vende seguros, que su trabajo está llamando por teléfono todo el día y luego se monta el podcast y explica un poco cómo y resuelve dudas. Y entonces, pues más o menos también se va haciendo un hueco en Internet. Tenemos el Buenos Días Madresfera, que como hemos dicho es de una comunidad de blogueros y blogueras dedicados a la maternidad, que hemos llegado hasta el punto en que nos ha fichado Telefónica como ciclo. Vamos una vez al mes a Madrid a hacer un directo, está Todopoderosos y estamos Buenos Días Madresfera, así que parece que interesa. Brand Stoker, esto es de un amigo mío que se dedica a la creación de branding de marcas y pues tiene un podcast que, por cierto, os recomiendo un montón porque te enteras cómo se creó IKEA, cómo se creó, que es súper interesante. El Rincón de Fisioterapia es una clínica de fisioterapia de Madrid que hace un podcast. Pues yo si un día me lesiono, yo ya solo conozco esa fisioterapia. Yo voy a buscar el podcast, número de teléfono y voy a ir. Pues mira, ya tenéis ahí mejor que Google. Y otros ejemplos, Caviar Online es una empresa de marketing en el que, aunque voy a hacerles, ponen musiquita reggaetón, que eso no me gusta. Pero te explican novedades de Telegram, todo de Twitter y bueno, pues poco a poco se van haciendo un conocimiento de que yo si algún día tengo un problema, pues lo más seguro que les contacte para temas de marketing. Y por último, aquí he puesto un poco los problemas que tenemos los podcasters amateurs a la hora de crear podcasts. Amateur incluyo, me refiero a persona que está en su casa con un micrófono USB intentando hacer un programa. Pero tiene un trabajo aparte, tiene familia y prácticamente diría que el 70, 80 o 90% de podcasts empiezan a funcionar a las 11 de la noche. Por lo tanto, tampoco podemos gritar porque estamos en una casa, hay vecinos, hay muchas dificultades. Tenemos, con todo esto, no tenemos un horario de 8 horas de preparar un programa, pues tenemos que buscar en nuestro hueco de la vida cómo preparar temas, coincidir con invitados, y si son de la otra punta del charco lo vais a flipar porque tenéis que conectaros a la 1 de la noche para que allí sean las 7 de la mañana.
Difundir contenidos. Recordemos que no somos personas de marketing, somos usuarios que han empezado usando Twitter, Telegram y Gmail, y a partir de ahí hemos ido aprendiendo. O sea, tenemos que aprender sobre la marcha, tenemos que echar un ojico como las de los demás. Organizar el tiempo y la vida, en plan, cariño, no voy a casa de la suegra porque tengo que editar un podcast, o voy a hacer un debate con una persona de México, una de Nicaragua y otra de Australia, y oye, la única hora que puedo es el sábado a las 5 de la noche, 5 de la tarde. Tratar estadísticas, que ya hemos dicho que es algo que para mí es como buscar el... ¿Cómo se llama esto? Indiana Jones, el que no encontraba, vamos. Santo Grial. Santo Grial, ahí está. que es, bueno, es que ni siquiera, pobre muchachos de ellos, está todavía intentando ver cómo hacer las estadísticas. Pues imagínate, nosotros desde casa, que vemos un montón de números, que comparamos plataformas y luego que además tampoco tenemos cifras millonarias, que tampoco vamos a matarnos mucho por entre 500 y 4.000 descargas, no vamos a pensar qué significa eso, ya nos lo resolucionarán los demás. Tenemos que sacar tiempo para grabar y para editar, que parece moco de pavo, pero los que... O sea, yo llevo ya muchos años editando y más o menos digamos que mi media es 3 veces el tiempo real. Si un podcast me dura 1 hora, puede ser que tarde 3 en editarlo. Pero hay gente que tarda 8 horas en editar un podcast, porque hasta que no coges el truquillo, pues cuesta lo suyo. Entonces, pues aparte de todo este tiempo, o sea, lo mismo hacer un podcast de 1 hora, al final te has echado 24 horas a la espalda sacándolo de tu vida personal. Por último, algunos locos encima nos tenemos que meter el problema de cómo monetizar, porque queremos vivir de esto por y para esto, y ese ya es el mayor de los dilemas, porque además hay poquito apoyo. Hay poquito apoyo en casa, hay poquito apoyo de los compañeros. Esto ya sí que es el desierto total. Pero bueno, es más o menos un poco esquema de todo lo que conlleva ser... ya no tenemos más, ¿no? Ser amateur en esto del podcast. Y ya simplemente lo que quería decir es que, como veis, no hace falta estar en una gran emisora, no hace falta ser un gran locutor. Simplemente que todo el mundo podéis hacer podcast. Y, ahora sí, Luismi, a los que están aquí, a los que están en el YouTube, les digo que escuchen podcast porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Muchísimas gracias, Sune. Uy. Nación Podcaster. Presenta y dirige Sune. Tiene que haber un mínimo de calidad, eso es obvio. Pero superado ese mínimo, lo importante es el contenido. Por ahora, lo que nos toca es disfrutar del podcast, de hacerlos y de escucharlos. Que el podcasting está en un gran momento y avanzando con mejor ritmo que nunca. Es una comunidad totalmente generosa en el que se comparte contenido de manera totalmente voluntaria, en el que nos promocionamos unos a otros. Esa competencia sana es la que también engancha mucho al podcaster. Es una oportunidad para hacer contenidos que no tienen encaje en otros sitios. Seguiremos avanzando para que sea un caso de éxito. Necesitamos un nuevo chip, ¿no? Cierto cambio, sí, en la mentalidad, por lo menos de nuestro país, ¿no? Y es que necesitamos que se nos compense de alguna manera el esfuerzo de tiempo, de trabajo y de medios, ¿no? Porque hacer podcast no es gratis para el que lo oye, pero el que lo hace le cuesta, más o menos, pero le cuesta. Hola, soy Ash del podcast Se Regalan Dudas. Como ustedes saben, aquí en Se Regalan Dudas nos cuestionamos todo, desde lo más complejo hasta lo más cotidiano. Y más yo, que siempre busco la mejor opción para todo. Por eso hoy les pregunto, ¿nunca se han sentido atados a contratos con su compañía de teléfono con pagos mensuales altísimos? ¿Verdad que sí? Por eso hoy les quiero hablar de Boost Mobile. Boost Mobile pago solo $25 al mes. Esto es un ahorro de hasta $600 al año. Además, puedes llevar tu propio teléfono a Boost Mobile y contar con un plan sin contratos y con garantía de devolución de tu dinero de 30 días si por cualquier cosa no te gusta el plan. Así que ya sabes, visita boostmobile.com y empieza a ahorrar ahora mismo.
Ahorros de hasta $600 basado en una encuesta de Boost Mobile de enero del 2026 a 1,000 estadounidenses con planes ilimitados de una sola línea, comparando el pago anual promedio de clientes de AT&T, Verizon, T-Mobile frente a 12 meses en el plan ilimitado de Boost Mobile. This podcast is brought to you by Thomson Reuters. The best don't just do their work, they change what's possible. Cases won, audits completed, jobs saved. Behind every one of those moments is a professional who needed to get it right and did. Thomson Reuters builds the technology that sharpens insights, speeds up decision-making, and powers the outcomes that matter. So when professionals act, the impact is felt by everyone. Be a changemaker. Visit tr.com/changemakers. Este verano, The Home Depot tiene todo lo que necesitas para organizar las mejores reuniones como asadores por menos de $300. También puedes encontrar plantas y flores de temporada desde $5 y ponerle colorcito a tu patio sin salirte de tu presupuesto. Ya que el asador esté prendido y tu patio se ve al 100, tus amigos y familiares no tardarán en llegar para arrancar la fiesta. Empieza a celebrar con los precios bajos garantizados de The Home Depot. Precios pueden variar por tienda. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/price match para más detalles. Entra en quieroserpodcaster.com y allí mira todos los botones que tenemos. La newsletter, el libro Fact Podcast, la comunidad privada para podcasters pro en Patreon, enlaces para reservar una asesoría conmigo que te solucione la vida. Si me quieres como editor de podcast también puedes contratar ahí la edición y también están los enlaces a mis redes sociales, LinkedIn, TikTok e Instagram. Quieroserpodcaster.com.